Listo, muchas gracias Álvaro por presentar y a todos por estar aquí. Álvaro nos va a hablar hoy sobre algo que él lleva investigando que por ahí 10 años, 8 años, sobre cómo se puede mejorar o el ajuste de riesgo en Colombia. Esto es, Álvaro nos contará más, pero la forma en que el gobierno nacional le pasa plata a las EPS para prestar servicios de salud en el país y cómo esto ha sido calculado usando algunas variables y cómo se puede mejorar bueno, con más información y con técnicas modernas de análisis de datos. Entonces, Álvaro, adelante, muchas gracias nuevamente. Bueno, si me escuchan ahí, bueno, no, muchas gracias, Mateo, y gracias al CAP, al Centro de Analítica, por organizar estos seminarios. Bueno, pues yo básicamente les voy a contar un poco el resumen de quizás unos 8 años, tal vez, de estudios sobre este tema. Y la motivación, pues, de hacerlo es que es muy probable que durante este gobierno, me imagino, se haga un cambio importante a la forma como se le paga o cómo se distribuyen los recursos del sistema de seguridad en salud en Colombia. Entonces, pues eso es algo bien importante porque primero sería una de las reformas más grandes que se le hagan al sistema en 30 años desde la ley 100. Entonces, pues realmente es una reforma que en 30 años, digamos, sobresale. Pues obviamente no es la única grande, pero sí es una reforma bien importante. La forma como se distribuyen los recursos no ha cambiado en 30 años, básicamente, pues. Y lo otro es que pues esta reforma, digamos que en principio, va a marcar el camino para la forma también como se paga en el régimen subsidiado. Entonces, si básicamente estoy diciendo que la reforma como se consigue en este momento va a afectar básicamente a 25 millones de colombianos que están afiliados al régimen contributivo, y representa 30 billones de pesos básicamente al año que se distribuyen. Y si pues las cosas, digamos, comienzan con el tiempo a incorporarse buena información al sistema, la reforma pues eventualmente va a tener un impacto grande en el régimen subsidiado, que serían otros 25 millones de personas y otros 25 billones de pesos adicionales. Entonces estamos hablando de que es una reforma que le pega al 5% del PIB colombiano, más o menos. Entonces, por eso es importante, y como esa discusión se está dando ahora y tiene bastante intersección con lo que yo voy a hablar en términos metodológicos, digamos que se están tomando cosas que se han venido investigando desde hace años en Colombia y en el mundo, pues es valioso, pues, como hacer un resumen de, bueno, qué sabemos, por qué lo que se va a hacer es relevante, cómo se puede mejorar, etcétera. Y ese es el propósito de esta presentación, que palabras más, o digamos, en general, es la presentación que yo hice recientemente en la Universidad de los Andes, pues como una socialización de tanto del trabajo que hace el ministerio por un lado, y se invitaron algunos expertos para que comentaran sobre ese trabajo y para que hablaran pues de lo que hemos hecho. Entonces, en el caso mío, presenté pues lo que yo he venido haciendo en Colombia. Se invitó a un profesor holandés que pues es sin duda un experto mundial en este tema. También habló, digamos, de su perspectiva. Y pues la buena noticia también es que, perdón que aquí se me fue la presentación, la buena noticia es que pues hay muchísimas coincidencias entre lo que el ministerio quiere hacer, lo que yo y con mis coautores, que son muchos, y todos ellos pues personas que han trabajado conmigo de forma muy desinteresada, pues, y por amor a la investigación durante estos años. Hemos hecho, y también una intersección grande con lo que el profesor
que nos presentó Holandés estaba proponiendo. Entonces, digamos que todo apunta a que las cosas van a mejorar, pero yo les voy a hablar pues exactamente de lo que yo hice. Entonces, esto es súper directo a resultados. No voy a hablar de, no sé, aquí hay por lo menos unos 6 artículos detrás que respaldan, digamos, todo lo que se dice. Lo mostraré en su momento, pero pues quisiera comenzar antes de entrar pues como en qué son exactamente estos puntos de la presentación, comentarles un poquito cómo funciona el sistema y qué es lo que se está tratando de intervenir. Aquí tenemos unos afiliados a unas EPS y esos afiliados pues reclaman servicios en unas IPS y las EPS le pagan a las IPS. Entonces, por otro lado está el gobierno, que digamos que este es el planificador central, y el gobierno lo que hace es que recibe contribuciones. En el caso del régimen contributivo, pues recibe lo que todos aportamos en seguridad social, en salud, a través de nuestro empleo. Esto es, por eso el régimen contributivo es el empleo formal y nosotros aportamos de acuerdo a nuestros salarios. Entonces, pues realmente el aporte nuestro, esto aquí es plata, este flujo, esto aquí es una afiliación como tal y esto aquí son servicios. Y esto es la afiliación. Esa plata que recibe el gobierno, pues realmente responde a los salarios, no tiene nada que ver con el riesgo de enfermarse las personas o la morbilidad, nada pues como relacionado con salud como tal. Entonces, cuando uno se afilia al sistema, la EPS se compromete a entregarle a uno un plan de beneficios, que es lo que uno va y reclama aquí como servicios en las IPS, y entonces uno reclama y todo lo que esté en el plan obligatorio de servicios, pues simplemente después esta IPS se lo cobra a la EPS y la EPS le paga. Eso es como funciona, pero pues de dónde sale la plata de la EPS, lo que hacen las personas del régimen contributivo, pues es que le pagan al gobierno según sus salarios. Aquí se hace un pool de recursos. Para el régimen contributivo, digamos, son 40 millones de pesos, billones de pesos al año. Y lo que hace ahorita el gobierno es pagarle a la EPS por cada uno de los afiliados, le pagan para que la EPS pues cumpla con el compromiso de otorgarle a los afiliados el plan obligatorio de salud. Entonces, de este pool salen todos los recursos del sistema. Y si ustedes piensan, pues se podría hacer por cada afiliado se podría pagar pues una cantidad, digamos que si aquí se recaudan 40 billones de pesos y tenemos 20 millones de afiliados, entonces se pagarían como 200.000 pesos por 200.000 pesos por afiliado, algo así. Entonces, el punto Álvaro, es que si uno paga de acuerdo a, pues simplemente el promedio, uno saca esta cantidad de recursos que hay aquí y divide por el número de afiliados del sistema, pues uno pagaría por ellos una cantidad fija. De hecho, en Colombia es aproximadamente 600, digamos que 600.000 pesos, lo que se pagaría por cada persona. Eso es lo que se llama la UPC. Álvaro, Ahora, una pregunta. ¿qué hubo? No sé si puedo interrumpir así o no, pero Sí, mejor, me porfa. perdió la mano. Esto del gobierno central, esto es lo que entra es lo que sale. O sea, si entrara menos plata, pues se distribuiría menos plata y si entrara más, se distribuiría más, porque como usted dice, los empleos no tienen nada que ver con salud. Eh, o, o simplemente el gobierno queda con un déficit o con un superávit ahí. No, seguramente, digamos, no se alcanza a financiar todo y entonces tendría que salir plata del presupuesto de la nación, pero pues en principio se busca pues que sea una redistribución de recursos. Eso es, digamos, aquí entra una plata y esta plata es la que se va a distribuir para el próximo año.
pero si el pronóstico de gasto en salud para el próximo año pues es muy elevado, pues entonces tienen que aumentar eso de alguna forma, no solamente saldría de las contribuciones, pues. Ok, pero también les podría sobrar plata, que de pronto la gente está trabajando maravilloso, está aportando tremendo y no se enferma tanto, y entonces les sobraría plata al gobierno a ellos, no, pues en teoría, por lo menos. Sí, en principio, pero no, pero no pasa. No, pues sí, Eso nunca pasa. no pasa porque pues hay que reconocerle utilidades también a las EPS, digamos que pues es todo un sistema regulado y tiene que haber utilidad y toca además sacar una plata de estas contribuciones que se hacen aquí, toca sacar una plata de las contribuciones, perdón, que se hacen acá, toca sacar para el régimen subsidiado pues una contribución de solidaridad. Sí, Entonces, pues al final, digamos, los recursos sí son limitados. lisos, gracias. Pero entonces si uno, piensen que si uno le paga la UPC, esa UPC de 600.000 pesos por cada afiliado a una EPS, pues eso puede ser una cantidad de dinero muy buena para la EPS. En el caso de un afiliado como Diego, que pues no tiene problemas de salud, tiene muy buenos hábitos alimenticios, deportivos, etcétera, entonces él no usa mucho el sistema. Entonces él no reclama muchos servicios. Entonces, en el caso de Diego, esa plata sobra en la EPS, lo que es bueno para la EPS, porque ella en principio se queda con esa plata se paga al comienzo del año y pues esto es una prima, es decir, esto es una prima por aseguramiento, porque se paga al comienzo del año y pues también voy a explicar un poco por qué es una prima y por qué se paga al comienzo del año. Pero piensen en un instante esto como un seguro simplemente en el que uno compra al afiliarse uno compra es el plan obligatorio de servicios y pues por eso la EPS se le paga una prima. Ahora, en el caso de una persona que tiene hipertensión, que tiene 60 o 70 años, o en el caso de una mujer en edad de embarazo que probablemente le toque pues atender, ir a las citas permanentemente, los controles que le deben hacer, el mismo cuando se concibe un niño, pues eso tiene un costo, digamos, considerable para el sistema, que también se tiene que cubrir mediante el plan obligatorio de servicios. Entonces, en el caso de una persona como esas o una persona que esté ya pues en la tercera edad, es realmente mucho más costoso para el sistema que 600.000 pesos. Entonces, en ese caso, esto no alcanza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno dejara las cosas así, la EPS tendría un incentivo enorme a solamente afiliar a personas como Diego y tratar de evitar personas que tienen hipertensión y cosas de ese estilo. Ahora, eso por ley pues no se puede porque eso se llamaría la selección de riesgos. La EPS quiere quedarse con riesgos buenos como el de Diego y quiere salir de riesgos malos como personas que tienen hipertensión y ya tienen una edad considerable, que son costosísimos. Una persona que llegue, de hecho, por ejemplo, a enfermedad renal crónica cuesta, si está en diálisis, cuesta 40 millones de pesos al año, mientras que el gobierno le está reconociendo 600.000. Entonces, eso si las cosas se dejaran así. Entonces, la EPS tiene todo ese incentivo a hacer selección de riesgos. Ahora, eso por ley no se puede porque uno lo tiene que recibir la EPS que uno elija. Pero la EPS pues tiene también unos mecanismos un poquito más sutiles para hacer la selección. Entonces, personas que necesitan médicos especialistas, que son personas ya de edad o cosas así, la EPS lo que va a hacer es que les va a prestar un servicio más o menos. Se demora la cita con el especialista 6 meses y eso, pues historias de esas sí hay todas las que uno quiera. Y de esa forma desincentiva la afiliación de personas que pues están, digamos, son costosas para esa EPS. Entonces existe lo que se llama la selección de riesgos. Y esa selección de riesgos pues es algo que uno quiere evitar. Entonces, por un lado hay selección de riesgos y hay una forma muy fácil de evitarla y es que en vez de pagarle antes por adelantado, como si fuera una prima a la EPS, uno podría pagarle al final del año más bien por los gastos que se incurrieron. De tal forma que la EPS diga, pues si al final del año me van a reconocer todos mis gastos, pues yo recibo a todo el mundo y punto. Pero
la verdad es que si uno hace eso, pues es un incentivo a que gaste las EPS y pues eso se vuelve un sistema sin control. Entonces, la contención del gasto se logra pagando ex ante. Entonces, yo pago ex ante una prima y ya la EPS pues tiene un incentivo a no gastar tanto, porque la idea es que la prima sea lo suficientemente buena o pues se reduzca el gasto por debajo de la prima para poder quedarse con parte de la prima y pues de esa forma uno asegura que las EPS pues estén controlando que no haya un exceso de gastos en las EPS. Entonces, por un lado, el pago ex ante nos garantiza que podemos por lo menos alinear los incentivos para que haya una contención del gasto. Ahora, ¿cuánto pago ex ante? Si yo pago ex ante, puede ser que si pago lo mismo por todo el mundo, pues voy a tener un problema de selección de riesgos, como acabo de mencionar. Entonces, el problema de selección de riesgos, ¿cómo se arregla? Se hace un ajuste. Entonces, aquí, esta UPC se le agrega un ajuste, y esto es lo que llamamos el ajuste de riesgo. Básicamente consiste en decir, la media es 600.000, pero si usted es una persona muy joven, usted es una persona que tiene, un hombre, pues no va a estar en embarazo, y entonces si usted vive en tal región del país, y básicamente se usan unas variables muy sencillas, entonces usted vamos a pagar menos por usted. Entonces, esa UPC de 600.000 pesos, en el caso de Diego, se convierte en 400.000 pesos o 300.000. Pero si usted es una persona que tiene 70 años y es hombre, entonces, y vive en Bogotá, entonces se va a pagar tanta cantidad de plata por usted, que típicamente va a ser mucho más, va a ser 2 millones de pesos, 1,5 millones de pesos lo que se va a pagar por esa persona. Eso hace que el pago sea un poquito más equitativo, responda más a las condiciones de morbilidad que potencialmente se van a enfrentar las personas, en el futuro se van a enfrentar las personas. Entonces, de alguna forma mitiga este problema de selección de riesgos. Entonces, el ajuste tiene como propósito aliviar este problema y la contención de riesgos se logra pagando ex ante. Entonces, ahora sí, volviendo, todo gira, todo lo que vamos a hablar de alguna forma gira en torno a este problema. Es decir, queremos hacer esto bien hecho. Queremos pagar ex ante una prima, queremos ajustarla bien y queremos saber qué tanto resuelve este problema y resuelve este problema. Eso es todo el punto de lo que vamos a mostrar. Entonces, vamos a hablar del ajuste ex ante. El ajuste ex post es básicamente lo siguiente. Si usted paga según edad o según sexo y según su localización en el país, pues eso difícilmente explica la variabilidad del gasto en salud de las personas. Ahí usted no le pega, por ejemplo, a que si una persona tiene enfermedad renal crónica o tiene diabetes o tiene hipertensión, usted no lo va a... Hay muchas personas de la misma edad, de 70 años, que viven en el mismo lugar, que son hombres que no tienen enfermedad y otros que sí tienen. Los que tienen enfermedad son costosísimos. Los que no la tienen, pues entonces, digamos que el pago ajustando solamente por esas características, pues va a ser deficitario, no va a ser lo suficientemente bueno. Entonces, por eso existe en Colombia un mecanismo que se llama el ajuste ex post, que lo hace una entidad que se llama la cuenta de alto costo, que se concentra en 5 enfermedades que son enfermedades, pues, digamos, bastante costosas para el sistema, de larga duración, tipo cáncer, HIV y principalmente enfermedad renal crónica. Este punto es interesante porque si usted le paga mal a las EPS y las EPS quedan con incentivos de pronto a descremar el mercado, pues la verdad es que las EPS tienen que también cumplir con unos niveles de solvencia. Y si los niveles de solvencia no corresponden en absoluto a los riesgos que están asumiendo, pues eso también deja como algunas dudas sobre si se están estableciendo correctamente los niveles de solvencia. Entonces, si el nivel de solvencia que se le exige a una EPS es que sea el 8% de sus ingresos operacionales,
pues eso no es probablemente un buen nivel, teniendo en cuenta que hay mucha volatilidad por la misma población afiliada, porque hay EPS que tienen un poco de gente costosísima, EPS que son, digamos, con personas mucho más sanas. Entonces, esto tiene implicaciones sobre la gestión del riesgo y, pues, de hecho, quisiera, es de ese tema financiero voy a hablar es aquí, y el tema de gestión de riesgo es realmente cómo me puedo anticipar a que las personas pues no se desencadene de una persona que tiene hipertensión o diabetes, que no se desencadene en una enfermedad renal crónica, porque eso sí es costosísimo. Entonces, la gestión de riesgo realmente es ir a las enfermedades precursoras y tratar de evitar la respectiva evolución de la enfermedad. Entonces, dicho todo eso, vamos a hablar cómo, en general, usando técnicas de aprendizaje de máquinas, podemos ayudar a todo eso y, por supuesto, nada es gratis en esta vida y, pues, usar esas técnicas, pues, también tiene, digamos, unos potenciales riesgos para el sistema que los discutiremos. Pero entonces, ahora sí comencemos a hablar un poco de los resultados. El ajuste estadístico del que vamos a hablar aquí, entonces, es ese ajuste ex ante que les he mencionado, que está focalizado en disminuir los incentivos a la selección y promover la eficiencia en el sentido de que se paga ex ante. Es un pronóstico que se hace y usted lo paga ex ante de tal forma que motive a un comportamiento adecuado de las EPS y que no gaste la gente demasiado. Entonces, lo primero fue una cosa pues que no, la literatura venía discutiendo hacía muchísimos años. En el 2014 dijimos, la literatura dice que pues evidentemente si uno conociera los grupos diagnósticos de las personas, pues uno podría hacer un ajuste de riesgo mucho mejor. Si una persona tiene enfermedad renal crónica y uno puede hacer el ajuste en la fórmula que paga la UPC, dependiendo de si tiene esa enfermedad o tiene tuberculosis o tiene otro tipo de enfermedades que sean costosas, pues eso va a ajustar mucho mejor el pago y va a disminuir mucho más los incentivos a la selección. Entonces, en ese sentido, pues era apenas evidente. Entonces, lo que hicimos fue construir unos grupos de diagnóstico que llamamos grupos de diagnóstico de larga duración. El que quiera ver esos grupos, pues eso se hizo usando la clasificación internacional de diagnósticos. Se crearon 29 grupos con la ayuda de expertos. Es decir, básicamente aquí lo que sucedió es que Eduardo Alfonso se sentó con una serie de médicos y llegaron pues a unos grupos que en general representaban como enfermedades igualmente complejas y costosas para el sistema. Y con estos diagnósticos montamos unos modelos paramétricos, no paramétricos, perdón, aprendizaje de máquinas, cantidades de modelos de esos, y vimos cuál era su capacidad predictiva. Entonces, para que nos enfoquemos, el gobierno lo que usa, el ajuste que el gobierno hace básicamente es un modelo de regresión lineal, que estos son sus resultados cuando uno corre esto sobre la base de datos del ministerio, que es una base de datos que se llama la de suficiencia y tiene 500 millones de registros anuales, y usando esa información el ministerio hace esta regresión lineal donde pone el gasto del individuo y lo explica con unas categorías de edad, unos intervalos de edad, que son como 7 creo, sexo, hombre, mujer, interacciones entre esos dos, y también tiene como 3 categorías, urbano, con urbano y rural. Son 3 categorías distintas de municipios. Y con eso tratan de explicar el gasto. Entonces, esto no debería alarmarlo a uno porque esto pasa... ¿Sí? Una pregunta ahí. ¿Esto no rayaría, o en qué momento alguna variable se considera que sí se puede usar para discriminar y cuál variable no? O sea, aquí no mencionó estrato, ni mencionó raza, pero sí mencionó sexo y mencionó edad. Entonces, ¿qué sí es legal? ¿Sobre qué sí es legal? Esto es una discriminación a la larga, ¿o no? Entonces, ¿sobre qué variables sí es legal discriminar y sobre cuáles no? ¿O no raya eso en ese tema jurídico complejo?
No, pues primero, muy importante lo que mencionas, porque uno, por ejemplo, digamos, esto es lo que se llama, son variables normativas por las que uno considera que sí se puede hacer un ajuste de riesgo. Entonces, las variables normativas son, digamos que no considera uno que esté mal hacerlo por sexo, porque en el fondo lo que estás haciendo es pagar mejor a las mujeres porque en efecto gastan más en cierta edad de sus vidas. Entonces, digamos que la discriminación no la veo necesariamente en este caso, porque en efecto lo que están haciendo es reconocer que tienen un gasto mayor. Lo mismo los viejitos, las personas de la tercera edad, pues gastan más. Entonces, esto busca es compensar eso. Entonces, yo creo que está alineado. Ahora, ¿uno qué quisiera hacer? Si uno le mete a esta fórmula hábitos de consumo, hábitos alimenticios, consumo de calorías, o le mete a la fórmula, pues, si es consumidor de cigarrillo, de tabaco o no, pues seguramente la fórmula mejora, porque los que son consumidores de tabaco, pues desencadena después en un cáncer y seguramente son costosísimos para el sistema. Pero incluir una variable de esas sí no sería deseable porque estarías de alguna forma reconociendo un comportamiento, pues digamos, no deseado desde el punto de vista social. Entonces yo lo veo más como que hay variables que se justifican y que no, porque pues, digamos, las razones que acabo de ver, normativamente a nivel social se considera correcto y otras que no. Pero no hay ninguna restricción, no sé, legal, constitucional, de que estas variables sí se pueden usar y estas no, o sí. No que yo sepa, la restricción viene más, bueno, primero con normativo, como dije, y lo otro es que uno sí se queda pensando en hasta qué punto estas variables son manipulables por los actores. Entonces, Ok. siendo registros administrativos, como aparece aquí, edad, sexo, esas cosas son difíciles de manipular. Entonces, como vamos a ver en un segundo, ahí comienzan los problemas cuando hacemos aprendizaje de máquinas y introducimos más variables, además. Y es que el aprendizaje de máquinas, las nuevas variables son diagnósticos. Y los diagnósticos sí son básicamente reportados por los médicos en los hospitales. Si de pronto, pues digamos, hubiera una mala intención, pues podrían eventualmente comenzar a poner diagnósticos más costosos y eso es difícil de verificar. Ese es el gran problema. Ok, listo, gracias. Pero cuando ustedes miren esto, no se alarmen porque esto tiene un R cuadrado bajitico. Este R cuadrado que aparece aquí es de 1,57. Bueno, pero esto sucede en muchísimos países del mundo, es lo mismo. Esto se hace en Israel, se hace en Estados Unidos, se hacía en muchísimos países desarrollados incluso, se usaba simplemente una regresión lineal. Y aquí venimos haciéndolo hace 30 años. Entonces, lo que estamos es próximos a sofisticarnos. Entonces, para no... sí, Iván Rodríguez puso un comentario. Sí, es un overcoding, se llama el upcoding. Sí. Entonces, para no enredarlos con un pocotón de modelos, que redes neuronales, incluso cuando estábamos apenas comenzando a aprender a hacerlas, nosotros como investigadores hace casi 10 años, pues yo creo que hoy en día lo haríamos muchísimo mejor. Si esto lo coge uno de ustedes, tipo José o alguno de los que está ahí presentes, pues hoy en día nos darían clases de cómo se hace esto. Pero concentrémonos en un random forest, que es una cosa, pues, que se me acabó como que esto. Minuto, el random forest, pues duplica, primero el random forest sabemos cómo funciona, es más o menos interpretable y pues lo chévere es que casi que duplica la capacidad predictiva de del modelo lineal. Y lo más importante no es el R cuadrado. Si uno se fija en estos números en términos de error, son unos errores grandes. Error de aquí es el error que uno ve en todos estos modelos es realmente las diferencias son muy grandes. Si uno se pone a pensar esto, son 12,000 o son 40,000 pesos, pero 40,000 pesos en 25 millones de personas. Esto es una cantidad de plata. Pero en términos de relativos, pues 720,000 pesos es el error promedio, por ejemplo, de este modelo. Y, escúchese,
Este modelo tiene 720.000 de error promedio. Este no es que lo tenga muy difícil, pues son 8.000 pesos, eso es plata. Pero pues si la UPC es 600.000 pesos, esto quiere decir que los errores son del 100%. Esto es un problema de predicción bastante difícil, la verdad. Pero más importante que eso es esto. Si uno mira esos mismos modelos, cómo predicen la parte de la distribución, que es esta, de hecho, solamente marquemos modelo del ministerio, esta parte. ¿Esto qué es? El 20% de los más costosos del sistema. Ese 20% de los más costosos del sistema es donde si uno paga poquito, hay un incentivo para que la EPS trate de darle una mala atención, si quiere. Entonces, si uno mira el modelo del ministerio, paga el 33% de lo que realmente cuesta la cola más costosa de la distribución del gasto. Mientras que el Random Forest paga el 49%. O sea, no estoy diciendo que lo hace perfecto, pero sí disminuye tremendamente el incentivo a que la EPS ofrezca malos servicios. Entonces, el mensaje es pues básicamente, y vean por ejemplo el mismo modelo del ministerio, si usted le mete diagnóstico, los grupos de diagnósticos mejoran sustancialmente. Entonces, pues eso es un llamado a que primero introducir más información en la fórmula es valioso, teniendo cuidado con que no vayan a ser variables que normativamente no sean aceptables y que sean variables, ojalá que no sean manipulables. El problema de los diagnósticos es que potencialmente pueden ser manipulables, pero digamos que eso es un problema pues de riesgo moral que se asume en el momento en que uno comienza a mejorar este problema de selección de riesgos. Y bueno, sobre eso, digamos, es difícil corregirlo, pero pues uno se podría imaginar formas de hacerlo y entre otras cosas, y aquí esta sí es un poco una idea un poco arriesgada, el hecho de que estas redes neuronales pues lo hagan relativamente bien. Eso lo que indica es que un modelo caja negra con diagnósticos puede hacer una predicción mucho mejor que otros modelos. Y una caja negra quizás no es tan evidente cómo manipularla. Pues esto es un tema que, digamos, surgió recientemente de pensar bastante sobre el problema de la manipulación, que pues como que uno comienza a ver que puede existir eventualmente un compromiso entre menos transparencia y menos oportunidades de manipular. Es interesante que, pues, aparentemente ese compromiso pueda existir, pero yo no voy a insistir en eso, pero el punto es que usar aprendizaje de máquina nos ayuda. Esto es los menos costosos. Este es el caso de Diego, que cuesta poco para el sistema y las EPS se lo quieren rapar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues que el ministerio está pagando 285.9 veces más que lo que realmente cuesta el 20% menos costoso. Y un Random Forest está pagando 244. Entonces, se paga un poco menos, esta diferencia no es muy notoria, pero lo que es interesante es que en la cola menos costosa, los dos modelos no hacen tanta diferencia, pero en la cola costosa sí hacen mucha diferencia. Entonces, esto muestra que el Random Forest domina al modelo del ministerio, por lo menos en capacidad predictiva y en ajustar mejor la distribución. Eso es un hecho. Esto es otra forma de medirlo, pero me la voy a saltar. Otra forma de medir qué tan buenos son los modelos, pero me la voy a saltar en aras de poder avanzar un poco. Este sí fue un trabajo reciente con Simón Ramírez, alumno mío, y con Adolfo Quirós. Esta es la tesis la tesis de maestría de Simón. Después la convertimos en un artículo que lo que hizo fue, en vez de construir los grupos de diagnóstico, 29 grupos, mediante un experto, lo que hicimos fue un algoritmo que en el espacio de todos los grupos, tenemos 15.000 grupos de diagnóstico. Esto es el ICD-10, que es la clasificación internacional estándar.
para diagnósticos. Hay 15.000. Entonces, imagínense en 15.000 diagnósticos la agrupación de esos, las posibilidades que tienen. Pues eso es simplemente gigantesco, gigantesco, gigantesco. Entonces, uno atravesar ese espacio para escoger la mejor forma de partir el espacio en grupos para que después en una fórmula, esa fórmula haga una mejor predicción del gasto, pues fue el problema que nos propusimos ahí. Para eso entonces usamos unas cosas de Metropolis Hastings para recorrer el espacio. Definimos unas distancias entre particiones. La cosa salió súper bonita. Entonces, el resultado de eso es que aquí está el modelo del ministerio. Es este segundo. Y ese modelo que tiene edad, sexo, residencia, edad. Esto es el modelito puro del ministerio que en promedio comete un error de 738.000 pesos, es decir, poco más del 100% de la media. Y este es el modelito construido ya con grupos de diagnóstico óptimos. Yo no podría decir óptimos porque uno nunca puede garantizar que Metropolis Hastings haya convertido al óptimo, pero sí va mejorando, mejorando, mejorando. Entonces, este es el modelito nuestro, que tiene los mismos sexo, residencia, edad, pero tiene ahora los grupos de diagnóstico 30 también, lo hicimos, tienen la misma cantidad, pero agrupados de forma diferente, y el error es 697.000. Esto no parece mucho, pero de aquí a aquí hay 40.000 pesos en 25 millones de personas, creo que es 1 billón de pesos. Entonces, esto es 1 billón de pesos anuales que se pueden redistribuir mejor entre las EPS. Entonces, pues creo que hay mucho espacio para hacer cada vez mejores modelos, más sofisticados. Aquí, pues, estos grupos que construimos sabemos que no necesariamente son el óptimo, pero fue donde el algoritmo de Metropolis Hastings, pues, de búsqueda en ese espacio nos llevó, después de algunas iteraciones, nos llevó a unos grupos que eran mucho mejores desde el punto de vista estadístico. Y en este caso, pues simplemente comparamos medias, no hicimos la comparación en las distribuciones en los extremos, pero pues yo la verdad sospecho que pues eso va a dar muy bien porque este es un modelo, pues de hecho, una cosa interesante es que este modelo también es lineal, es simplemente que tiene unos grupos, unos mejores grupos. Mientras que de pronto va a mirar el modelo del ministerio. El modelo del ministerio, aquí está. Este de aquí es el modelo del ministerio con los grupos de experto. Entonces, ese modelo del ministerio tiene 717.000 de error, o sea que esto sería 20.000 pesos, disminuye el error por persona, simplemente de pasar de unos grupos de diagnóstico que son elegidos por un experto a unos grupos de diagnóstico que son elegidos de una forma óptima en un espacio por allá con una técnica. Entonces esto lo único que pues sugiere es que se puede mejorar mucho y hay espacio para hacer mejor ese ajuste de riesgo. Entonces aquí me voy a saltar también otra forma de validar esto y quiero pasar rápidamente, pero les menciono simplemente qué pasa con esto. Aquí no hay mucho, aquí en esta diapositiva que viene no hay aprendizaje de máquinas, sino que hay unas formas distintas, y esto es como pues por cultura general que se los voy a contar, hay formas distintas de hacer el ajuste ex post. El ajuste ex post es que usted una vez le da la plata a las EPS hacen su trabajo, pues al final del año usted con ese ajuste que estoy diciendo muy probablemente pagó el mejor ajuste que hemos encontrado. Usted pagó por un enfermo renal crónico, pagó 7 millones de pesos en el año. Pero la verdad es que un tipo de esos cuesta mucho más. Entonces, al final del año, toca llamar a las EPS que tienen enfermos renales crónicos y decirles, vean, ¿saben qué? Vengan, vamos a hacer una redistribución de recursos porque algunos de ustedes les fue muy mal y a otros ustedes probablemente les fue muy bien. Entonces se hace una redistribución para que esas EPS que tenían muchos enfermos renales no les vaya tan mal y las que tenían muy poquitos, pues entonces contribuyan a ese pool que se hace de recursos y pues, se reparten la plata de una mejor forma.
eso hace que se disminuya el incentivo a la selección de riesgos desde el comienzo. Pero esa es una forma de hacerlo, eso es una redistribución, digamos, por enfermedad. Pero hay redistribuciones más raras. Uno puede coger al principio del año, la EPS puede decir, vean, yo voy a mandar este pool de los más costosos, el 10% más costoso lo voy a mandar a un pool. Y todos los que están en el sistema mandan el 10% más costoso a un pool, y esos allá son los que se van a redistribuir, se va a hacer una redistribución de recursos por sus gastos. Esa es una forma de hacerlo. Bueno, hay como 3 formas que nosotros las evaluamos, y el mensaje es simplemente el siguiente. Lo que hacemos hoy en día no está tan mal, digamos, en esta frontera de eficiencia que hicimos de los incentivos a la no selección y los incentivos a la eficiencia. Cuando hacemos esta comparación entre las diferentes formas, lo que encontramos es que la cuenta de alto costo, pues básicamente, que es este tipo de, digamos, de mecanismo como el que aparece ahí, pues digamos que domina otros mecanismos como esto que aparece acá, que es el Risk Sharing of High Costs, el otro que es el Outlier Risk Sharing. Pues hay otros métodos, pero digamos no tenemos un mal sistema. Gestión de riesgo. Entonces, sobre esta, ¿qué es lo que pasa? La reforma del ministerio actualmente tiene lo que quieren hacer tiene 2 componentes. No solamente reducir incentivos a la selección, que es lo que yo estoy haciendo con estos modelos, tratando de que sean más predictivos, sino que tiene además un componente que es como incentivar la buena gestión de ciertas enfermedades precursoras. Entonces ellos eligieron 10 enfermedades precursoras. ¿Qué van a hacer? Introducen primero grupos de diagnóstico, como se ha venido proponiendo en la literatura hace años y como en Colombia mostramos que también era valioso hacer. Entonces se introducen los grupos de diagnóstico en la fórmula del ministerio. El ministerio paga ahora mejor según esa fórmula, pero además va a hacer unos ajustes adicionales según lo que el ministerio considera que es el costo adecuado para ciertas enfermedades precursoras, tipo diabetes. Por ejemplo, diabetes no se paga ex post. Diabetes es una enfermedad precursora de la enfermedad renal crónica. Entonces, lo que se va a hacer es, se construye una canasta de cuánto cuesta tratar un diabético, la mejor práctica para tratarlos, etcétera, con médicos, especialistas, científicos, etcétera. Se llegó a un consenso de que esa canasta de tratamiento al año vale tanto. Y eso que vale, después de contar ya pues lo que ustedes han pagado por los otros componentes de ajuste de riesgo, de edad, etcétera, esa componente se le va a pagar adicional a las EPS de acuerdo a los enfermos que tengan con esa enfermedad. Y así lo hicieron para 10 condiciones de salud distintas. Entonces, hoy en día el ministerio está proponiendo una cosa que es interesante, que es, haga un ajuste estadístico de una parte y después haga un ajuste adicional basado en mejores prácticas. Entonces, listo, esa es la propuesta del ministerio. Es interesante. Simplemente muy compleja de mantener en el largo plazo, pero si quieren lo podemos discutir más a fondo. ¿Qué es lo que, pues de alguna forma, yo propuse y pues hemos propuesto en otras ocasiones? Es, hey, no necesitamos llamar a hacer un consenso sobre cómo es la forma de tratar exactamente cada condición, porque pues eso puede depender, todos los años cambian, las tecnologías cambian, etcétera. Mejor dicho, nosotros tenemos una propuesta complementaria que es simplemente coja la información del ministerio y haga los mejores modelos poblacionales con la información de 25 millones de colombianos para el régimen contributivo y genere alertas de potenciales casos que se pueden degradar y que las EPS de forma anticipada podrían tratar de prevenir. Entonces, voy a dar un caso de que eso se puede hacer. Nosotros lo hicimos para hospitalizaciones. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Yo tomo toda información del ministerio, hago un modelo de pronóstico de quién va a ser hospitalizado.
Las personas que yo pronostico que tienen una probabilidad muy alta de ser hospitalizada, le genero una alerta para que la EPS correspondiente vaya y le haga una atención domiciliaria. En muchos casos esa atención domiciliaria es lo suficiente para evitar que la persona sea hospitalizada en los próximos 3 meses. La razón es simplemente que hay hospitalizaciones que son prevenibles, absolutamente. El tipo se dejó de tomar la droga para la hipertensión. La persona está sola por unos meses porque la dejaron y ya no tiene los cuidados de antes. Cantidades de cosas que pueden degradar las personas, la salud de las personas, y la persona termina hospitalizada y eso es costosísimo para el sistema. Este modelo que nosotros presentamos aquí lo solicitó una EPS en particular en los Estados Unidos, que hizo un concurso mundial para esto, y el modelo de hospitalizaciones que le construyeron a la EPS pagó $3 millones por ese modelo. Entonces, pues esto sugiere que las hospitalizaciones sí son prevenibles y que es mejor prevenir que curar. Esa es como la filosofía. Entonces lo hicimos para Colombia, para ver qué podíamos obtener. Estos modelos como capacidad discriminatoria entre si va a ser hospitalizado o no es buenísimo. Pues, digamos, no tiene nada de malo esto. Un random forest con 0.93 de área bajo la curva ROC, pues es muy bueno. Incluso una cosa muy sencilla como un OLS, es una cosa que realmente es bastante pronosticable. Con los datos del ministerio yo puedo saber si en los próximos 3 meses o 6 meses una persona va a ser hospitalizada con una probabilidad bastante alta. Entonces, si yo monto esto en un modelo de decisión de si hago o no una intervención domiciliaria, la cuestión ahí que tengo que preguntarme es ¿cuánto me cuesta cuánto me cuesta la intervención domiciliaria? Mandar un médico general con una enfermera en un carro, gasolina, un conductor, todos los equipamientos, toda la unidad de atención, digamos, ambulatoria, ¿cuánto me cuesta? Eso es un parámetro importante. El otro parámetro es cuál es la eficacia que podría tener esa intervención. Entonces, si usted hace una intervención con el 10% de probabilidad, disminuyó en 10% la probabilidad de ser hospitalizado, o la disminuyó en 50%. Cuando uno hace esas cuentas, en un modelo de decisión, que es lo bonito de esto, que no es solo aprendizaje de máquinas, sino montarlo en un modelo de decisión, pues obtiene algo parecido a esto. Esto es el costo de la intervención. Entonces, imagínense ustedes que una intervención costó, pues, no, puede no ser muy costosa, pero 500,000 pesos, $500,000 cuesta hacer una visita domiciliaria. Con médico general, oxígeno, todas las cosas del caso para poder hacer una buena visita. Entonces, supongan que esa visita tiene un 40% de efectividad. ¿Eso qué quiere decir? Que reduce la probabilidad de ser hospitalizado de la persona, la reduce en 40%. De pronto 40% es una efectividad muy alta, pero eso lo saben los médicos. Entonces supongan que no, pues que no es tanto, que es 20%. Entonces, si yo miro la curva de esta isocrona, no sé, podría estar en algo así como 20,000 pesos. Siendo cuentas alegres aquí, que ya pues lo he pensado muchas veces, 20,000 pesos me ahorro por colombiano por haber hecho la intervención domiciliaria. En 25 millones es $1 billón de pesos. $1 billón de pesos. Esto sí es ahorro. Esto no es redistribución, como todo lo que estábamos viendo anteriormente. Esto es, genera alertas focalizadas, haga intervenciones, prevenga antes de curar, y pues se puede ahorrar una plata importante para el sistema. Esto es lo que dice esto. Entonces nosotros hemos propuesto esto para no solo de hospitalizaciones, sino para otro tipo de atenciones o de enfermedades precursoras, tratar de adelantarse a lo que va a pasar con esa enfermedad o con esas atenciones, y que el ministerio, con toda la información que tiene, pues pueda hacerlo. Y pues la propuesta ha sido más como, en vez de ustedes pagarle por lo que debe hacer, idealmente es, vea, aquí le estoy diciendo quiénes se van a poner graves, vaya y haga las cosas. Usted tiene los incentivos para hacer las cosas porque pues va a ahorrar el desencadenamiento en salud de una persona que se vuelve costosísima y la EPS le tiene que pagar. Esa es un poco la filosofía, pues, la gestión del riesgo basada en modelos predictivos.
Bueno, ya mencioné el tema de requerimientos de capital, no quiero entrar en eso. Y con esto cierro porque creo que ya estoy, ¿cierto, Mateo? En 5 minutos, ¿cierto? Sí, sí, Menos. claro. Entonces, lo primero, hacer un ajuste ex ante me parece que es, pues, más que todo el mundo reconoce en este mundo de la economía de la salud, que al hacer el ajuste ex ante es valioso para contener el gasto y también es valioso para desincentivar la selección de riesgos. Pero lo que pues aquí se está, digamos, abogando es por use la mejor estadística del mundo, modelos lineales, lo que quiera, use Random Forest, pero que sea buenos modelos. Avancemos en eso, que seguramente vamos a encontrar cosas mucho mejores que las que estamos haciendo hoy, y introduzcamos variables valiosas como los diagnósticos, y ese problema de upcoding, pues analicémoslo, cómo lo resolvemos, pero pues eso va a ser una mejor predicción. Y creo que el ministerio ha entendido ese mensaje y lo está haciendo bien, está introduciendo diagnósticos por la primera vez en 30 años para hacer, y esto ya lo hace Holanda, lo hace Bélgica, bueno, y en Estados Unidos, cierto, pues el sistema es como privatizado, entonces ciertas EPS ciertas EPS tienen ese sistema, digamos, de ajuste de los paquetes de salud, y bueno, esto en muchos países ha tomado fuerza. Entonces, modelos complejos, no paramétricos, por lo menos sirven de referencia, sirven para decirle al gobierno o para que el gobierno tenga claridad sobre qué está pagando mal y qué está pagando bien. Así no los vaya a usar. Ahora, si a usted le parece que los modelos son complejos y que no se entiende nada, pues usted después los aproxima usando celdas, o los aproxima usando modelos más sencillos. Eso típicamente uno puede encontrar alternativas, y hay una literatura enorme que está porque la exploremos. Nosotros en Colombia no hemos hecho nada, y es como un tema, pues, como investigación que me encantaría poderlo poner como en la agenda inmediata, es hacer modelos interpretables para este problema del ajuste ex ante. Y pues bueno, esto es lo que está haciendo el ministerio y usar estas técnicas, etc. Eso es un salto que no habíamos dado en 30 años para disminuir, pues, los incentivos a la selección de riesgos. Hacerlo a través de un ajuste como el ministerio está proponiendo, que es decir, estas enfermedades precursoras, estas condiciones de salud, las vamos a pagar un poco distinto de acuerdo a lo que los expertos nos han dicho. Eso tiene mucho valor. Tiene un problema, que es que el próximo año hay nuevas tecnologías, la canasta es distinta, tiene un precio diferente, los medicamentos son otros, y ya porque 10 y no 20, 30 condiciones de salud que son valiosas, eso se vuelve un lío poder uno construir esos puntos de referencia para sacar la forma, pues, de compensar por ese tipo de enfermedades. Pues aquí, digamos, hacer estadística es lo que me parece que es práctico, y la mejor estadística posible puede ayudar muchísimo a que los incentivos se alineen correctamente. Ahora, no nos olvidemos, y este es un excelente punto que incluso a propósito el profesor holandés Winan van de Ven mencionó, él cree en los modelos estadísticos, pero considera que en esta primera etapa de primer ajuste que se va a hacer al sistema, hacer la estrategia de tener 10 condiciones y pagarlas según las canastas de salud, eso puede ser una solución en el corto plazo, pero que en el mediano plazo toca irse a los modelos estadísticos. Pero él hizo una observación muy interesante, y es que si el ministerio usa modelos sencillos, pues estará prediciendo mal, pero no se olvide que las aseguradoras podrán estar usando modelos muy sofisticados para saber dónde hay oportunidades de hacer selección de riesgos. Entonces, una EPS tiene un modelo de redes neuronales sofisticadísimo, conoce muy bien sus afiliados cuánto va a ser el costo, y el ministerio le está pagando cosas que se desvían de ese pronóstico. Entonces ahí la aseguradora, pues en principio, podría tener una oportunidad de arbitrar el sistema. Entonces, que el ministerio use modelos tan sofisticados como puedan existir puede ser, digamos, también una razón
una forma de disminuir los incentivos a la selección, dado que los demás pueden estar utilizándolos. Bueno, aquí hay otras cosas sobre, pues, por qué la estadística puede ser valiosa. Vean, por ejemplo, la estadística resuelve el problema de la correlación entre variables. Y con esto termino. La correlación entre las variables que cuando yo pago, si yo pago diabetes y pago edad en la fórmula, la estadística reconoce que hay una correlación entre esas dos, positiva. Entre mayor edad, más posibilidad de que uno le dé diabetes. Pero si yo pago edad y después voy a pagar una canasta que reconoce una canasta que reconoce lo que cuesta la atención de un diabético, sacar de la canasta cuánto se explica por edad no es trivial. Entonces el problema de la correlación se complica cuando uno lo hace estadística una parte y otra parte la hace criterio de experto. Entonces, la estadística resuelve ese problema. Eso sería pues una observación adicional y ya termino diciendo que pues este ejemplo de las hospitalizaciones a mí me parece un ejemplo bonito y que deberíamos de seguir, así no sea pues la estrategia principal, por supuesto, de promoción y prevención en el sistema de salud, por lo menos sí es una estrategia complementaria y que deberíamos de estar utilizando. Listo, Mateo. Álvaro, muchas gracias. Muy interesante y valioso y actual el problema. Abro a la audiencia si tienen preguntas, si alguien quiere discutir algún punto. Si yo uno, por favor, Mateo. Sí, adelante. No sé si sepa eso, Álvaro, o no, nunca me ocurrió pensar, pero las EPS tienen que poner una reserva como para soportar su, ¿cómo se llama esto? Su pasivo, digamos, lo que están Sí, asegurando, sus pólizas. claro. Sí, Y tienen tiene que que... cumplir con una razón de solvencia, me imagino. Exactamente. Sí, de Y hecho... lo que tiene que poner es una relación de solvencia que cumple cualquier fórmula, pero esa relación de solvencia, ¿cómo se liga con la estimación del riesgo? Ninguna. Eso es lo interesante. Nosotros, una de las cosas que dijimos en su momento, esta vaina, no sé, esto es como hace 4 años o 5, lo que dijimos en su momento es, los ingresos de las EPS dependen un resto de la población que tienen afiliada. Pues tan así es que si uno al final del año no hace unos ajustes ex post, se quiebra la EPS. Porque donde tenga una población muy costosa y el ajuste ex ante no lo haya reconocido, pues se quiebra. Entonces, la relación de solvencia, hasta donde yo pues lo tenía presente, es que era como el 8% de los ingresos operativos tenía que ser la reserva que tenían que tener. Pero si eso no responde a los riesgos que está asumiendo la EPS, pues entonces puede ser que sea mucho, que sea poco. Entonces nosotros lo que hicimos fue calcular la distribución de los ingresos y egresos de las EPS y miramos cuál debía ser el nivel de patrimonio para que la probabilidad de quiebra fuera inferior al 1% en un año. Y eso da que unas EPS les sobra plata, que otras les falta un pocotón de plata. O sea, eso muestra que la cosa no estaría bien diseñada desde el punto de vista de riesgo. Interesante eso. Ok. Y eso, eso lo tiene que tener patrimonio como se les dé la gana, ¿o no? Tiene que tener un patrimonio ahí, pero es que en el sector financiero lo que los obligan es a invertir esto, pues mal que bien, pero como que tienen que hacer algo con esa solvencia, con ese capital que tienen ahí. Pero por ejemplo, la correlación entre donde uno tiene el capital y el riesgo, pues también importaría. No sé en salud eso cómo afectaría, pero... Yo la verdad no sé pues como el sector financiero, que tienen que tenerse una cantidad en cierto tipo de activos, otra cantidad en otros, y la relación de solvencia pues es como una ponderación de todos esos activos, ¿no? Sí. Yo no sé la superintendencia de salud, que es la que regula esto, cómo lo hace. Pero pues así, digamos, una visión como más abstracta o más simplificada, pues lo que mostramos es que el 8% de los ingresos operacionales no cubren los riesgos que se asumen y a veces sobra.
Y cuando no cubre, entonces algunos colombianos, ¿qué pasa si no se, si una EPS no me alcanzó el patrimonio, me quebré, chao? Pues ahí igual el gobierno pues entraría a que alguien más la reemplace o algo así, o qué pasaría. Pues eso es lo que se ha venido haciendo consistentemente. EPS que se quiebra, se reparten los afiliados pues eso es una mala señal para el mercado, digamos. Y en vez de tener unos niveles de solvencia que estén las que pueden y que sean menos, seguramente. Listo. Ahí está. Debo decir ahí solo por complementar, como yo entiendo el sistema, es que igual el que presta el servicio y corre el riesgo es la IPS, el hospital. Entonces el hospital sí o sí tiene que prestar el servicio y luego de que yo voy y reclamo mi servicio de salud, ese prestador le dice a la EPS, oiga, tendría Mateo, págueme tanto. Y ahí es que los hospitales y los prestadores de salud tienen unas carteras muy grandes a las EPS que toman años y son realmente los prestadores los que sufren esa falta de solvencia. Y hemos visto varios hospitales quebrados, médicos, enfermeras sin sueldo por meses, porque sí, la EPS lo ha pagado porque no tiene plata, pero ellos siguen estando obligados, entre comillas, en algún sentido, a prestar el servicio. Así es, tal cual. Sí, Digamos, no es como que yo la voy a la EPS, EPS de una gire la plata, a mí me tienen que prestar el servicio y luego la IPS cada mes, no sé, coge todas esas facturas, se hace el cobro a la EPS respectiva y ahí es donde la EPS tiene sus otros mecanismos de dilatar eso y de jugar con esas carteras. O sea, lo que usted dice es que los primeros interesados en que las CPS tuvieran un soporte seguro y no se fueran a quebrar, pues, son las IPS. Claro, claro, ¿no? Y por eso es que existen, en su momento se intentó crear estas redes de IPS, pero igual eso, hay hospitales que solo atienden tales EPS. Yo solo aquí atiendo estas. ¿Por qué? Pues porque sé que esas me pagan, no tengo buena relación, lo que sea, y no atiendo otras EPS. Mm, Y justamente pasa por eso. claro. sí, de hecho se tuvo que hacer una ley de borrón y cuenta nueva hace como 3 años tal vez, en la que el gobierno salió a pagar pues billones de pesos que se le debían a los prestadores y para comenzar de nuevo, básicamente, pues eso estaba bien desajustado. Yo debo tener una pequeña pregunta, Álvaro, ahí para Sí. terminar. ¿Qué tan buena calidad son los datos en Colombia? Pensando en todos estos incentivos que pues hemos mencionado que existen actualmente en prestar o no algunos servicios. Es decir, si actualmente o históricamente un paciente costoso se le tienen mecanismos para evitar darle como todas las atenciones que requiere o dilatarlas al menos. Entonces, ¿qué tanto estamos subestimando este costo y qué tanto de pronto a pacientes menos costosos estos actores le dan más servicios solo por cobrar más y se subestima de alguna parte, como que se subestima la cola inferior y se sobreestima la parte inferior y se subestima la superior? ¿O hay forma de medir eso? ¿Tienen Oh, ese es un algún... excelente punto, que los datos sean pues endógenamente el resultado de los incentivos que han tenido a negar servicios de calidad, etcétera. Pero listo, no sé cómo, no he pensado cómo medirlo, sí puede ser un problema, pero en algunas enfermedades, especialmente las 5 enfermedades que le hace seguimiento a la cuenta de alto costo, los datos son bastante buenos, porque aquí sí hay una auditoría de todos los hospitales. Lo que puede haber es gente que está en enfermedad renal o muy que no tiene cerca o diagnóstico? que no ha sido diagnosticada, pero los costos de los diagnosticados está bastante bien documentado para esas enfermedades. Ahora, en 500 millones de registros, pues uno trataría pues digamos, de que sí, puede haber problemas, pero la verdad que la información es sí, muy interesante. En Colombia es una mina de oro esa información sobre que tenemos en el ministerio. Pero buen Bueno, punto, sí. veo Sergio con la mano levantada. Adelante, de pronto, última pregunta. Buenos días, Álvaro, Mateo y todos. Eh, bueno, estas preguntas que voy a hacer son realmente a nombre propio, no vengo en representación de nada, sino que me compartieron la invitación pues yo trabajo en la cuenta de alto costo y también hemos desde ahí como venido pensando y motivando este tema del ajuste por diagnósticos y pues por otras variables, pero pues realmente por los diagnósticos. Tengo una pregunta muy respecto a esto del mecanismo ex ante y otra más como en el medio de los dos mecanismos. La primera es,
cuando yo hice un ejercicio muy sencillo de una regresión lineal también, digamos que de la mano del doctor Winnan, que es profesor holandés, al final como uno termina ajustando por estas patologías que eran de alto costo y por lo tanto terminó corrigiendo como la cola derecha, la distribución del costo, a la vez de reduciendo, corrigiendo la cola derecha, lo que terminaba ocurriendo era que el pago promedio pues terminaba a su vez, digamos que desplazándose también un poco a la derecha. En ese sentido, digamos que corregía por la subcompensación, pero también obtenía una sobrecompensación de los que no usaban los servicios. Y eventualmente esto se traducía al agregar, o al aplicar el modelo y predecir los costos y agregarlos, pues se traducía en claramente vamos a gastar más plata. O sea, el sistema va a tener que gastar más plata. Obviamente vamos a recibir unos beneficios desde la perspectiva de la precisión, de la predicción, de la contención de los incentivos a la selección del riesgo, que pues esperamos que nos traigan beneficios y ahorros. Pero mi pregunta es, ¿qué tan abierto está el gobierno a decir el gasto de salud pues va a ser mayor por lo menos desde la distribución inicial del mecanismo ex ante? Porque en algún punto escuché que una de las ideas era como hacer el ajuste pero sin aumentar el presupuesto. Y entonces yo te entiendo y excelente pregunta porque es una preocupación bastante, digamos, evidente cuando uno se mete en esto, que si uno le quiere pegar a la cola alta, basta con aumentar la media. Pero no necesariamente funcionan así los modelos. Mira, este de aquí es, para todos los modelos, lo que muestra es cuánto predice. La línea ya te muestro. La columna que dice PR es cuánto. Esa es la razón predictiva de gasto, ¿cierto? Exacto. Eso, pero es que no me está marcando. Pero entonces, esa razón predictiva del gasto, en el caso del ministerio, predicen menos que lo que realmente es el gasto. Entonces, aquí realmente se está pues haciendo una contención pues ya de entrada. Pero en el caso de estos modelos de aprendizaje de máquina, lo que se está es pegándole bastante bien al gasto, no te estás excediendo. Mira que en este caso, esto es un gradient boosting que se excede solamente en 2 puntos básicos. Y si miras estos otros modelos, esa medida es súper importante. Si miras este predictive ratio de estos modelos con esos pues agrupadores más generales, pues el gasto aumenta el 1% en este, el 1% en este, y en el mejor modelo le pegas más o menos al gasto del próximo año. Y una pregunta relacionada a esta, porque pues me imagino que tú has tenido una relación más cercana de estas propuestas al ministerio, y es, ¿qué tan abiertos están ellos a utilizar estos modelos de aprendizaje de máquina? Porque, como lo mencionabas en un punto, creo que en la salud hay mucho recelo, mucha cautela de utilizar estos modelos de aprendizaje de máquina, porque muchas veces se vuelven como cajas negras, y entonces como que se limitan a, no, solo regresiones lineales o cosas más sencillas, donde la interpretación se puede dar fácilmente. No, de acuerdo, ninguna. Ellos no quieren, digamos, no hay ninguna receptividad para la utilización de modelos de aprendizaje de máquinas, pero pues bueno, pues uno hace el trabajo de mostrar que tienen valor y pues que se pueden aproximar por modelos interpretables. Cuando uno hace un modelo con interacciones y con un pocotón de celdas, pues eso va a aproximar básicamente cualquier función no lineal. Entonces, digamos que uno puede hacer el argumento de que las cosas se pueden aproximar por cosas más interpretables. Pero, digamos, esto llevamos 8 años o 10 años diciendo, metamos más variables a la fórmula para mejorar algunos problemas del sistema. Y pues finalmente estamos caminando en esa dirección, lo que me parece muy valioso. Y obviamente el ministerio es muy conservador y tiene que ir paso a paso. El aprendizaje de máquinas llegará en 10 años, pero seguro llegará.
Gracias. Y ahora sí, la otra. Qué pena si me estoy extendiendo. Es más con el mecanismo expuesto. Es algo que yo me pregunto todo el tiempo allá sentadito en mi... Bueno, esta es mi silla del trabajo. Pero, digamos, actualmente el mecanismo expuesto, una de las cosas que incluye, pues es la prevalencia, precisamente porque pues, no están en el ex-ante. Entonces, pues una idea es como, debería estar en el ex-ante de forma tal que a la EPS desde el principio del año le llega el ingreso suficiente para poder atender a estas personas, de forma tal que al final, cuando yo evalúo su calidad, pues lo puedo decir por qué no lo hizo. Porque si lo dejo en el ex post, pues básicamente no le estoy pagando al principio, pero al final sí le estoy diciendo por qué no lo hizo. Sin embargo, en la cuenta, y esto lo hablábamos con el doctor Minian, porque él siempre nos decía eso, ¿por qué tiene la prevalencia metida ahí? Eso debería estar en el ex-ante, eso debería estar atacando la selección del riesgo desde el principio y ya. Pero nosotros le decíamos, lo que pasa es que ahí también la prevalencia juega un papel de incentivo al reporte, porque por más esfuerzos que nosotros, o que la cuenta de alto costo haga diciéndole como tiene que reportarme todos, y la EPS encontró a alguien de alto costo y no lo quiso reportar, pues los únicos que saben es el paciente, la IPS y él. Y es difícil poder identificarlos. Entonces nosotros decíamos, eso, tener la prevalencia en el ex post, nos ayuda a que cuando ellos nos van a reportar la información digan como, yo la reporto porque eso va a implicar que mi prevalencia va a ser más alta y por lo tanto probablemente me va a ver mejor en el mecanismo. Ya pues de ahí digamos el control del overcoding, del upcoding, perdón, pues se da en la auditoría, que propiamente pues se revisa que está en los soportes clínicos y si no, pues simplemente no se tiene en cuenta ese caso y tiene unas implicaciones en sus resultados. Pero entonces me queda la duda es, ¿debería estar en ambos lados? Si está en ambos lados estaría pagando 2 veces por lo mismo. Pero si lo quito del ex post, quito el incentivo del reporte. Y ahí quedo como, ¿qué hacer? Entonces, el ministerio, pues en ese sentido, está moviéndose justamente a pagar la prevalencia en el ex-ante. Entonces, estos ajustes que se van a hacer por, digamos, canastas de condiciones, se van a hacer con base en la prevalencia. Y eso, pues, ayuda, digamos, a lo que estabas diciendo, que pues debería de estar más en el ajuste ex-ante. Ahí evidentemente, pues el problema es que si una persona entra en cierta época del año, etcétera, pero pues esas son, digamos, no casos tan graves y pues se encontrarán formas de resolverlo. Ahora, eso hace que la cuenta ex post, la cuenta alto costo o ex post se pueda concentrar realmente como en los resultados en salud y no se preocupe por este tema de las prevalencias. Así lo tiene planeado el gobierno, en ese sentido creo que está bien. Ahora, si la gente va a comenzar a reportar más, pues bueno, supongo que eso es como el problema de cualquier cosa que uno ponga que sea medio manipulable, que pues o hace una auditorías o algo así, pues que ayude, ¿no? Pero no se me ocurre otra forma. Lo mismo que con los diagnósticos, que si hay un upcoding, pues toca atacarlo es con, hasta ahora que yo sepa, mecanismos de mercado, no sé, no los conozco, seguramente pura auditoría. Ok. Muchas gracias, Álvaro. No, serio. Sí, muchas gracias, Álvaro, por compartirnos la investigación y al resto por los asistentes por estar aquí. Nos vemos el próximo mes en otro seminario del Centro de Analítica para Políticas Públicas. Buen fin de semana para todos. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, que estén bien. Chao. Chao. Gracias.